Ya nos conocemos con la mayoría ya. ¿Sí? Sobre todo con bioquímica. Así que lo que vamos a hacer hoy es algo un poquito más divertido, no es la clásica farmacología que ustedes han visto. La farmacología básica tiene como por objeto el estudio de los fármacos. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es el estudio de las aplicaciones de los fármacos en diversas patologías y sobre todo su evidencia. Como ustedes han visto, nosotros aquí vamos a utilizar herramientas. Vamos a utilizar herramientas clínicas como el Padlet, ¿sí? El Kahoot, y dentro de ellas voy a dar algunos ejercicios para que ustedes vayan resolviendo, también aplicando e ingresando a ciertas páginas donde hay aplicativos médicos, por ejemplo, para calcular el CHAPAS, para calcular el APH2, para calcular el CKDF, según lo que vamos a ir avanzando. Como ustedes han visto aquí, nosotros estamos tratando tejido u órgano o sistema por tejido u órgano o sistema, ¿sí? No es como la farmacología clásica, sino esto nos ha permitido durante años reforzar los conocimientos de farmacología y sobre todo las aplicaciones de acuerdo a las indicaciones clínicas correspondientes. ¿No tiene baje? Sí, le han sacado la piquita, Electra. Siempre hay un larguito de cada. Muy bien, la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a ver cuáles son los objetivos educacionales, introducción, definición de la reseña histórica. Hablamos ligeramente de farmacocinética, farmacodinámica, farmacoeconomía, farmacodisponibilidad, y vamos a hablar de medicina basada en evidencia y farmacoterapia. ¿Sí? Entonces, son 5 temas que vamos a realizar durante 1 hora y algo. Si no, de esto, ninguna clase debería tener más de 50 diapositivas o durar más allá de 1 hora. Eso es lo que debería ser. Lo siguiente. Quiero que tomen captura de pantalla cada uno de esos 3 QR, porque son ejercicios que tienen que desarrollar máximo hasta el viernes. ¿Sí? A tomarle, por favor, uno por uno. Entonces, son ejercicios de debates que vamos a desarrollar en cada clase. ¿Ya? La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Por qué es importante conocer la farmacología terapéutica, o antiguamente llamada farmacología clínica? Porque en los últimos años se ha hecho un uso, si bien es cierto, correcto, pero a veces abusivo, de ciertos medicamentos, siendo de interés en el campo de la salud pública. Siguiente. Ojo, hay algo que nos llama la atención. No sé si ustedes han visto la lista de medicamentos de sus abuelos. ¿Han visto o no? ¿Sí? Aparecen en la lista de mercado. ¿Han visto o no? ¿Sí? Si el abuelo tiene hipertensión, ya, su losartán, su amlodipino, su hidroclorotiazida. ¿No? Si encima es diabético, su dapaglifosina, su metformina. Si encima se queja de dolor por artrosis, ya su paracetamol. Si es mucho, ya su naproxeno. Encima dice que le arde el estómago, ya le dan un omeprazol. ¿No? Omeprazol todavía cuando el adulto mayor tiene hipocloridria. Ustedes lo están chancando más a que sufra una sepsis por gram negativo. Recuerden que el ácido clorhídrico
es una barrera inmunitaria. Y la hipocloridria es un riesgo para hacer sepsis por remedioflujos. ¿Sí? Muy bien. Y encima tiene su carita al aire, ¿no? Y se toma su Viagra. Después lo encuentran en el hotel muerto. Entonces, la polimedicación, lastimosamente, a veces absurda, sin una explicación fisiopatológica, es la famosa tercera endemia, ¿no? La primera endemia son las enfermedades crónico-degenerativas. La segunda, las enfermedades infecciosas emergentes. La tercera, la farmacotoxicidad que tenemos por abuso de medicamentos. Muy bien, y como es bastante complejo el actual uso de medicamentos, vemos que tenemos que implementar estrategias que trasciendan el ámbito sanitario para que se pueda controlar el abuso farmacológico. Sobre todo porque aquí influye mucho la industria, el comercio, la comunicación social, ¿no? Una canita al aire, tu Viagra. ¿Han visto esas propagandas? Entren a sus correos y van a ver cómo se llenan los spam. Sí, se ríen. Van a ver cómo se llena el spam de ese tipo de correos, hombres y mujeres. Y ojo, y sin ir muy lejos, cuando nosotros nos vamos a un gimnasio, el primero que receta es el entrenador. ¿Sí? Ponte esta ampolla, toma estas pastillas, consume esto. Entonces hay ciertos cambios políticos y económicos imperantes en las últimas décadas como parte de la globalización de buenas ideas y también de mala práctica farmacológica, ¿no? Que tiene una repercusión importante en el sector salud. Seguimos. Y ojo, en el año 85 la OMS definió que el uso racional de medicamentos requiere que los pacientes reciban medicaciones apropiadas de acuerdo a necesidades clínicas, a una dosis que satisfaga sus requerimientos individuales por un periodo adecuado de tiempo y al costo más bajo para él, para el paciente y para su comunidad. Seguimos. Ahí está. Esa es la definición clásica de farmacología, la ciencia que estudia los fármacos y sus efectos sobre los organismos vivos, incluyendo cómo se absorben, distribuyen, metabolizan y eliminan, así como acciones terapéuticas, posibles efectos adversos o tóxicos. Esta es una definición bastante simplista, una definición de los años 70. Seguimos, pero en la farmacología clínica, ya aplicándolo al ser humano, es una especialidad médica que evalúa el uso óptimo de los medicamentos en los humanos, asegurando que los tratamientos sean seguros, efectivos y personalizados. ¿Sí? Entonces, que sean seguros, efectivos y, tercer punto, personalizados. Entonces, ¿a todo paciente con diabetes le puedo dar dapaglifosina? No. Pero si hay un paciente con diabetes, obesidad, hipertensión y falla cardíaca, a ese le cae la dapaglifosina. ¿Sí? Si fuese una mujer joven, sin falla cardíaca, no tiene hipertensión, ¿le darían la dapaglifosina, la empaglifosina? ¿Por qué? ¿O prefieren darle un inhibidor de PP4? Por ejemplo, vindaglitina, citalopram. ¿Sí? Sería lo adecuado. Mientras no tenga hipertensión ni falla cardíaca, la dapaglifosina no se debería utilizar. ¿Por qué? Porque le va a originar gran glucosuria, infecciones urinarias, ¿no? Candidiasis urogenital. Entonces, cada medicamento tiene su indicación, su perfil farmacoterapéutico. Es decir,
el perfil de paciente al que debería apuntar el medicamento. Si fuese una paciente o un paciente con hipertensión, obesidad, ya que tiene sus 80, 85 años, y encima tiene fibrilación auricular y tiene falla cardíaca, ¿le darían un beta bloqueador? ¿Por qué no? Por la fibrilación yo sí le daría. Y si fuese joven y fibrilador, sexualmente activo, ¿le darían? Si es que es recurrente o paroxística, sí. Si no, solo amiodarona. ¿Por qué? ¿Qué hay con el beta bloqueador? Achica precio. Claro, disfunción eréctil, ¿no? Como efecto adverso. ¿Ven? O sea, existe el perfil clínico y el perfil fármaco terapéutico para los pacientes. Ven que no es tan fácil como que les dijo el químico farmacéutico, eso se usa para esto, para esto, para esto, para esto. El objetivo del curso es más o menos orientar quiénes van a recibir qué tipo de medicamentos para una patología indicada, de acuerdo a su perfil clínico, de su perfil farmacoterapéutico. ¿Sí? Eso va más allá de la farmacología clínica clásica. Seguimos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña reseña histórica, ¿no? Desde las empíricas hierbas medicinales hasta la farmacogenómica. ¿Cómo se llama la quina? ¿Saben? Cinchona officinalis. Chinchona officinalis. ¿Y por qué chinchona? Porque se hincha. Es chinche, como le decía al costado. ¿Por qué será? No es porque quiera. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y está descrita en una tradición, incluso lo recogió el mismo Alexander von Humboldt. En 1902, cuando Ricardo Palma terminó de recolectar todas las 452 tradiciones peruanas que se publicaron, en realidad fueron 1032, de las cuales fueron editables 452. Había una en especial que, bueno, sufre una fiebre de malaria o paludismo, así le llamaban, ¿no? Fiebre recurrente o fiebre palúdica, la esposa del conde de Chinchón, recién llegada de España. Pero ustedes saben que el imperio de segunda categoría fue el virreinato de México, o también llamado Nueva España, y lo ascendían y finalmente esos virreyes se jubilaban, por decir así, o ascendían cuando los traían a Sudamérica, al virreinato más grande, el virreinato de Perú. ¿Sí? Iba desde la Patagonia hasta la Tierra del Olvido, ¿no? Al norte de Colombia, Guajira. Entonces le da malaria a la esposa del conde de Chinchón. ¿Sí? ¿Por qué se llamaba conde de Chinchón? Porque había un pueblo en Málaga, al sur de Málaga, que se llamaba Olivos de Chinchón, y ahí había un condado. Entonces los títulos nobiliarios tenían el nombre del lugar. Si era un condado, es decir, si estaba tenía el nombre de conde. El título nobiliario era conde. Si era una marca o un territorio limítrofe con otro país, era un marqués. Entonces viene esta pareja a Lima y en una visita a Nazca se contagia la señora y empieza a hacer pues sus
fiebres, hasta que una de sus asistentas, las chicas que trabajaban como asistencia para la señora, ahí iban 2 semanas y le iba gastando el médico, le dice al conde de Chinchón: yo conozco de la historia de un indio, porque ese era el término que utilizaban porque creían que estaban en Asia, de un indio que se curó bebiendo el agüita de tal laguna. El agüita de tal laguna. Muy bien. Entonces manda a traer agua de tal laguna. Pero se da cuenta además una de las trabajadoras que viaja hasta un distrito de Lima, Laraos se llama el distrito, ¿no? Y ve efectivamente árboles de quina alrededor de una pequeña laguna que prácticamente entibiaba o calentaba el agua al mediodía. Y recoge agüita, dice, del momento del calentamiento del agua, y un poco de las raíces, y las trae. Entonces el agüita que estaba calientita y que luego estaba fría, la vuelven a calentar con un poco de raíces del árbol de la quina. ¿Sí? Y empieza a curarse la señora, ¿no? Durante 10 días y se cura. Oh. ¿Qué pasó? Se curó con un alcaloide de la quina. ¿Sí? Los alcaloides de la quina eran ya conocidos a partir de entonces. Venían los naturalistas, no existía el químico farmacéutico, no existía el término biólogo, existía el término naturalista, que era la profesión del futuro biólogo. Entonces vienen naturalistas de Europa, ¿no?, a llevarse raíces de chinchona medicinales. Bueno, tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta, pero hay un árbol de quina en el escudo. ¿Sí? ¿Lo saben? ¿Y por qué será? ¿Cuánto ha contribuido el árbol de la quina a la medicina en el mundo? Mucho. Los antipalúdicos, los FATME para el lupus y la artritis, los antiarrítmicos, ¿sí?, los bloqueadores solares, son derivados de los alcaloides de la quina, incluso algunos antineoplásicos. De ahí en adelante pasó a llamarse la chinchona officinalis. ¿Sí? Entonces, en su afán de conocer a la chinchona officinalis, Alexander von Humboldt llega pues a estas tierras, ¿no?, y se va a Cajabamba, en esta zona del Valle de Condebamba. Y bueno, imagínense cuánto hemos depredado los seres humanos, que el Valle de Condebamba era el valle que más árboles de quina tenía en Sudamérica. No lo decía cualquier hombre, lo decía Alejandro, que había recorrido Sudamérica como Pedro en su casa durante 7 años. No había tantas árboles de quina en Ica, en Pasto, en Bucaramanga, en Cuenca, en Salta, en Catamarca, sino aquí, ¿no?, en esta zona. ¿Cuántos árboles hay de quina por ahora? He visto algunos cuantos en Cachachi, algunos cuantos en Cacabamba, en Nambaye. Yo no he visto más, ¿eh? Lo hemos depredado. No nos hemos dado cuenta de lo que tenemos a la mano. No nos hemos dado cuenta, o si nos hemos dado cuenta lo hemos hecho a propósito o dentro de nuestra ignorancia. En ese momento para el viajero. Un momentito. Es de hierro.
049, 649. Tranquilos. Y así, esa es la forma que el Perú ha contribuido con la humanidad. Antes que, por ejemplo, China sea comunista, tenía una bandera pequeña, muy pequeña, y tenía como escudo una artesuna. La artesuna es una rama de la cual sacan el artesunato, ¿sí? Antes que Japón tenga el famoso sol imperial, los Bushido, que aplicaron el famoso código de los samuráis, en Japón tenían un crisantemo. Del crisantemo y de la vinca obtenemos la vincristina y la vinclastina, que son antineoplásicos, ¿sí? Entonces, anteriormente se le daba valor a aquello, ¿no? Una vez un colombiano me dijo, ja, 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 nosotros tenemos el cóndor en el escudo. Sí, le digo, está bien. Cóndor ahí está en Norteamérica, por si acaso. Sí. Hasta los chilenos tienen cóndor, le digo. Pero ustedes no tienen lo que ustedes perdieron. Entonces Sudamérica era la reina de la química, no hay nada. Muy bien. Entonces los primeros seres humanos se daban cuenta que cuando consumían algunas hierbas empezaban a digerir mejor o se morían. Y le daban cierto valor a ese hallazgo, ¿no? Entonces le atribuían sus propiedades. Una propiedad específica. Ya. Me distendió el abdomen, tomé esto. Listo. ¿No? O lo masticó y ya está. O empezó a masticar algo y empezó a alucinar. Y no quiero ofender a nadie, pero el fundador de cierta religión empezaba a masticar un honguito y empezaba a alucinar. No quiero ofender a nadie, estamos hablando de ciencia. Los adventistas. Metía luego la cabeza dentro de un sombrero y empezaba a dictar lo que él veía en sus alucinaciones. Y durante muchos años, ¿sí? En el sureste asiático, las tribus filipinas, ¿cómo evitaron que los invadan los portugueses, pero se dejaron invadir por españoles? ¿Qué es lo que hacían? ¿Ustedes han visto las pepitas de la pimienta? ¿Han visto las pepitas de la pimienta? No han visto. Estos no se cocinan. ¿Han visto las pepitas de la pimienta? ¿Qué hacían? Les ponían en alcohol, las secaban bien, y luego las molían. Y les daban a los portugueses. Y los portugueses se deshidrataban con unas diarreas pero bolívaras. Incluso algunos hacían hemorragia. Por si acaso, el exceso de... No sé si a ustedes les ha pasado, pero le he echado mucha pimienta a la comida. ¿Se sabe un poquito de recto? Y eso que no he comido otro. ¿Se han dado cuenta? Háganlo. Entonces, eso corrió a los portugueses. Pero como esas noticias llegaron a Europa, cuando los españoles van con Magallanes por el otro lado, ¿sí?
¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Aló? ¿Aló? Sí, es una casa de 2 pisos, está enfrente de un edificio de 6 pisos blanco. Ahí dice familia Medina Pérez. Ni bien llega a usted al curso de Larry Johnson. Sí, es una casa de 2 pisos. Sí, toque el timbre, por favor. Muy bien, ¿qué les pareció la historia? Por si acaso, muy pocas ciencias van de la mano de la historia. La medicina es mucho más antigua que el derecho, incluso mucho más antiguo. Tan antiguo como la astronomía. Y de esa manera matan a Magallanes y el Cano no se detiene ahí, además de escuchar el chisme de que ellos daban de comer algo que les decía ver, ¿verdad? Y se van hasta España. Y llegan solamente 15 de los 119. Llegan 15. Entonces, ¿cómo descubrieron el mexicano? Los arbustos de los cáñamos de mexicano crecían alrededor de las orillas del Nilo. Y los faraones lograban llegar a vivir hasta cerca de 70, 80 años. ¿Por qué? No solamente por sus buenas condiciones de vida. Respecto a las condiciones de vida que eran de 25 o 30 años que la mayoría moría. ¿No? Por eso es que en la antigüedad, hace 2000, 2500 años, nadie conocía a los abuelos, pero pocos conocían a los abuelos. Por si acaso, despéjense la idea de que anteriormente vivían hasta 100 años. Falso. Los faraones y también los emperadores chinos de la dinastía Ming, Song y luego de los chinos comían las hojitas, ¿sí? De los del cáñamo de la metalera o la serpiente, y luego lo tomaban como infusión. ¿Qué estaban consumiendo? Digoxina. Estaban consumiendo digoxina. Entonces, si tenían falla cardíaca, claro, la digoxina no es para todos los tipos de falla cardíaca. Lograban sobrevivir un poco más, ¿no? Otros congéneres suyos que no tomaban aquello, morían. ¿Sí? Morían con falla cardíaca. Pero todos esos conocimientos antiguos fueron llevados hacia Europa por diversos medios. Pero ¿quiénes eran los que recopilaban aquello? Conocimientos griegos, conocimientos armenios, conocimientos egipcios, hindúes, persas, chinos, ¿sí? Uzbecos. ¿Quién recogía eso? ¿A quién le gustaba montar a caballo e ir a cortar cabezas en nombre de Alá? Los árabes. Los árabes fueron los que recopilaron todo, incluso los clásicos de la literatura griega, ¿sí? Fueron llevados no solo por los monjes cristianos. Los conocimientos de medicina fueron llevados por los árabes, pero no por cualquier árabe, no vas a llevar por un comerciante. Eran llevados por árabes instruidos, los fatimíes, no los árabes de ahora, los fatimíes, aquellos que fundaron los califatos de Bagdad, califato de Alejandría, el califato de Córdoba en España, por esos, ¿no? No por esos pinches, ¿no? Que cogen una metralleta, no por esos. Entonces, cuando se divide el Islam en dos grandes ramas, empiezan a perseguir a sus propios sabios. Y acá hay uno. ¿Quién es? Hay uno que se escapa de Bagdad y se va a Córdoba. Avicena. Bueno, en realidad su nombre es Avicena Ismail.
castellanizado es a Avicena. Entonces él lleva todo aquello que recogió, por ejemplo, de la digital, ¿sí? Lo lleva para Europa. Y él se hizo millonario y obviamente empezó a enseñar, incluso era uno de los muy pocos que enseñaba en escuela alguna de origen latino. Era uno de los pocos, era respetado. Entonces, gracias a él, por ejemplo, tratamientos para enfermedades inflamatorias, el sauce, ¿sí? ¿Cómo se llama el sauce? Ahí busquen. Nombre científico del sauce. De lo cual obtenemos el ácido acetilsalicílico y los salicilatos tópicos. Entonces, ¿quién lleva los salicilatos tópicos? Este hombre, ¿no? Los deportistas le rinden culto. Los soldados también. ¿Cuál es el nombre? Salim. 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 Salim Rosas, no. Salim. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué? El nombre de la... ¿Qué es entonces nombre? El sauce. Salva, Salix babilónica, Salix nigra. Salix. ¿Qué? Salix. En pocas palabras. Es una familia de árboles cuyas cortezas tienen salicilatos. Las cortezas tienen salicilatos igual que las hojas. ¿Qué hacían las abuelas en el campo, no? Permíteme tu brazo. Te lo usabas, ¿no? Cogían el cebito para el cebo del chancho y ponían varias hojitas de sauce y lo calentaban, ¿no? Y luego te pasaban así, ¿no? Salicilatos. Muy bien, luego viene el Renacimiento, ¿sí? El Renacimiento. Ahí también le tenemos que echar la culpa a los árabes, ¿no? ¿Por qué? Los árabes toman Constantinopla y ¿qué pasa ahí? Toman Constantinopla, bloquean la ruta de la seda y ya no había forma de que vengan los conocimientos médicos o de derecho ambiental o conocimientos de astronomía, geometría y trigonometría hacia Europa, además de los productos. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan los mismos europeos a conjeturar, a pensar, a ser críticos, ¿no? ¿Yo por qué tengo que vivir dependiente de? ¿No? ¿Por qué mi religión no me permite comer esto? Ya lo probé rico. ¿Por qué tengo que ser célibe hasta los 25, si tan el caso es, decían? ¿Por qué tengo que esperar a que sea domingo para ir a confesarme? Cosas así. Hasta que pronto se dieron cuenta, Servet, ¿no? Que cuando comparaba un corazón de cerdo, Miguel Servet, el español, veía que era similar al humano. Y saca la conclusión: ¿por qué yo no puedo disecar humanos para disecar y dejar de disecar chanchos? Salvo que mis amigos chotanos me traen el chicharrón. Siempre los de ¿Sí? Chuto. Por ejemplo, los de bioquímica me deben. Entonces, ahí empezó el pensamiento crítico. Y cuando empieza el pensamiento crítico y uno sale de su zona de confort, empieza a dudar y empieza a investigar. ¿Sí? Y nace algo bonito, el método científico, que si bien es cierto ya fue diseñado por Aristóteles, más o menos 22 siglos antes. Fueron los europeos renacentistas los que empezaron a aplicarlo, ¿sí? Y obviamente contra aquellos se oponía la Santa Inquisición. Y empezaron a matar, perseguir primero y luego matar a librepensadores, ¿no? ¿Quiénes son los más conocidos? Algunos murieron en hoguera. ¿Sí? William House en hoguera.
Copérnico, un poco más y lo mata. ¿Quién más? A la Inquisición que se retracta incluso. A Galileo. A Galileo. O te ahorcamos o quemamos o te retractas. Bueno, ya está bien. Se retractó, pero siempre seguía diciendo regañadientes. Pero el sol no es la tierra no es el centro. Y tuvo razón. El conocimiento cambia, igual que cambia la medicina. Entonces empezaron incluso a aislarse los primeros elementos químicos y también las primeras sustancias, por ejemplo. Ustedes sabían que el carbono fue el quinto elemento en ser aislado. Quinto elemento. 3 siglos antes que ahora. Ya teníamos al menos 22 elementos aislados en la tabla anterior. Al aislar elementos también podíamos aislar algunas pequeñas sustancias, ¿no? Los salicilatos, la digoxina, la cloroquina, ya fueron aislados, tienen cloroquina. Y es así que nace, después del Renacimiento, después de la iniciada la Revolución Industrial, o con la Revolución Industrial, nace la Revolución biológica, naturalista y obviamente la revolución farmacológica. Entonces empezábamos a experimentar en modelos vivos. Nuestro querido Daniel Alcides Carrión no tenía modelos vivos, y si no estábamos en guerra, él experimentó eso. Y casi todos los estudiantes del siglo XIX experimentaron en sí mismos, algunos morían. Si piensan que Daniel Alcides Carrión fue el único, no. Hubieron 19 mártires más. Pero el más conocido y justo con gran trascendencia fue Daniel Alcides Carrión. No había nada, economía de guerra, parecía Bolivia. Sí. Seguimos. En el siglo anterior, en el siglo XIX se da algo interesante. Se movió el cambio. Algo interesante. ¿Sí? Se empieza la teoría celular y con eso se facilita la experimentación. Ya en el siglo XX, con el descubrimiento de la doble hélice de ADN, es que también nos da un impulso, nos da un impulso para estudiar cómo podemos originar un medicamento sin sacrificar una especie animal. Por ejemplo, yo quiero para ella insulina, pero no voy a utilizar para ella la insulina que usábamos en los 80, 90, que era la insulina de cerdo, la insulina de vaca. Obteníamos, mediante técnicas de corte génico, CRISPR-5, el gen de la insulina, cromosoma 10 o 11, y lo insertamos en la cadena de ADN de leche de Chacol. La leche de Chacol empezaba a producir industrialmente insulina. Yo podía modificar, se pueden modificar las bases nitrogenadas del ADN insertado y poder producir insulina NPH, insulina Aspart, insulina Lispro, insulina glutamina, o también llamada glulicina, insulina de Gludec, ¿sí? Y la famosa insulina Inalec, que es una insulina inhalatoria que se supone ya debería estar el otro año acá comercializados. Seguimos. Algo breve para que se acuerden, si es que les preguntan. Farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿sí? Primero se tiene que liberar, y para la liberación hay diversos medios. Hay fármacos que se liberan inmediatamente ni bien se ingieren, incluso en la misma saliva, y se absorben vía sublingual. Captopril, nifedipino, ¿sí? Pequeñas cantidades de paracetamol, ¿sí? A veces la gente se aburre del paracetamol. Yo tenía, cuando era interno de medicina, un colega pediatra que era nuestro asistente. Él era del Callao, bueno, de padres chicayanos, ¿no?
sea, era de contra plebeyo como nosotros. Pero como había estudiado en Argentina, no decía yo un apellido raro, decía Garré. Y por fastidiado le decían Che Garré. Y como veía que las mujeres se aburrían, decían, pero ¿por qué le dijo otra vez paracetamol? Otra vez paracetamol al hijo. Le voy a dar acetaminofén. Y efectivamente, la presentación de jarabe decía acetaminofeno de 100 miligramos, 120 miligramos de 5 mililitros, polvo para reconstituir, o algunos ya venían reconstituidos. Y le daban, pues, ¿no? ¡Ah, qué inteligente el doctor Garro! Nos da acetaminofeno, ya no nos da paracetamol. Y lo buscaban. Era un éxito en el Callao. Era un éxito. ¿No? Solo con el acetaminofeno. ¿Sí? Ojo, estudiamos la absorción. ¿Sí? Hay condiciones de absorción. Por ejemplo, algunos fármacos se absorben con pH alcalino, por eso vienen protegidos en cápsula. Algunos no necesitan más bien pH ácido, como la mayoría de antiinflamatorios. ¿Sí? Distribución, es decir, cómo va a diversos tejidos, cómo se compartimentaliza hacia diversos tejidos. El metabolismo. Tenemos dos grandes sistemas de complejos enzimáticos que van a degradar a los medicamentos, incluso lo que comen en sus comidas, son degradados por estos sistemas. El principal es el de la fase 1, el complejo multienzimático, 38 enzimas, ¿sí? Divididos en 3 grupos enzimáticos del citocromo P450. Y el segundo, ¿sí? Son las enzimas de conjugación, por ejemplo, las enzimas de sulfatación, de alquilación, la de glucoramilación, las de hidrogenación, las de peroxidación. Se encuentran en la segunda fase. Y luego la eliminación. Hay algunos medicamentos que los eliminamos vía inhalatoria. Hay otros que los eliminamos vía biliar, por lo tanto digestivo, con las heces. Pero la mayoría se eliminan vía renal. Hay algunos que los eliminamos con la orina. Sí, la warfarina, la hidroxicloroquina, ¿sí? Se puede eliminar en pequeñas cantidades por el sudor. Seguimos. Importante, debemos saber que hay una concentración plasmática que puede aumentar en el tiempo. A esa lo denominamos el pico de concentración. El pico de concentración. Por ejemplo, los sartanos. Yo puedo tomarme la presión ahorita, en el momento que estoy tomando, y tengo 160-100. Y me mido a la media hora, todavía está en 160-100. Me mido a la hora, todavía está en 140-90. Y si me mido a las 2 horas, que alcanza el pico en una persona normal, pero que es hipertensa, voy a encontrar que la presión se reguló, está en 120, 125, 180. Entonces, siempre hay que orientar al paciente, esperemos su tiempo, su pico de acción. ¿Sí? Entonces llegan a la emergencia, ¿no? Le dan su captopril debajo de la lengua, y quieren que le midan en 15 minutos. Hágalo reposar y miren la presión en el tiempo esperado en que se presenta su pico máximo. Muy bien, ¿por qué es importante? Porque de esta manera puedo seleccionar la dosis adecuada para cada paciente. Además, ayuda a predecir la respuesta terapéutica y evitar la toxicidad. Seguimos. Algunos parámetros farmacocinéticos que tienen que conocer: la semivida o tiempo de vida media, el aclaramiento o depuración y la exposición total al fármaco, el área bajo la curva. Lo vamos a ir viendo. Seguimos. Y la farmacodinámica, ¿qué es lo que hace el fármaco al organismo? Principalmente el mecanismo de acción, la forma en que se une a un receptor, si es que lo antagoniza o lo sinergiza, ¿sí? Y la famosa dosis-respuesta, ¿sí? La famosa curva de dosis-respuesta. La siguiente. Muy bien. ¿Hay variedad individual? Sí, hay variedad individual.
Y eso, y llegan, ¿no? Los pacientes dicen, ¿por qué a mi tío yo le doy los sartán y le controla bien? ¿Por qué a mi papá yo le doy los sartán y no le controla? Y les van a preguntar todos los días. Las guías les pueden orientar al uso de tal o cual medicamento, pero la dosificación, el perfil farmacoterapéutico es individual. ¿Sí? Es individual. Entonces, edad, peso, función renal o hepática modifican la respuesta. Por ejemplo, medicamentos para la insuficiencia cardíaca o la hipertensión. ¿Sería necesario disminuir la dosis cuando hay sarcopenia? ¿Por qué una persona con hipertensión que recibe, por ejemplo, irbesartán o nifedipino usan dosis tope? ¿No? Por ejemplo, irbesartán 150 cada 12 horas o 300 miligramos una vez al día y le controlan la presión. Pero si ustedes le dan a un adulto mayor esa dosis, lo choca. ¿Qué pasó? Deben acordarse que los pacientes adultos mayores ya están en sarcopenia, hay una disminución del tamaño, la fuerza y el tono muscular. Además, recuerden que el corazón es un músculo. El corazón es un músculo. Hace sarcopenia y cuando hace sarcopenia el corazón se dilata. Porque está hipotónico. ¿Sí? No toda cardiomegalia corresponde a PFA. Por si acaso. Si ustedes leen el libro Bromwell, Tratado de Medicina Cardiovascular, ahí les explica poco a poco qué le pasa al corazón, porque es necesario reducir las dosis en adultos mayores. Por eso es que las guías les dicen, ¿no? Tales medicamentos no deben seguirse hasta una meta estricta en el adulto mayor, por el riesgo de efectos secundarios. Muy bien. ¿La genética puede alterar el metabolismo? Sí, la sensibilidad también. Antes había pacientes que hacían una reacción severa, adversa. Decíamos nosotros, reacción idiosincrática, no chochera, una reacción idiosincrática. La farmacogenética nos enseñó que estos pacientes, por ejemplo, no tienen casi receptores para tal medicamento, o tienen exceso. Y las interacciones medicamentosas son muy relevantes. Por ejemplo, la señorita, ¿no? Vamos a suponer que la señorita tiene hipertensión y usa hidroclorotiazida, además de irbesartán o amlodipino, y se da cuenta que en su examen de orina se empieza a eliminar ácido úrico y hace crisis de gota, ¿no? Le duele el dedo, tiene podagra, ¿no? Tiene talagra, pero está tomando medicamento que el médico le recetó. ¿Sí? Y para colmo de males, la señorita consume mucha carne. Le sube el ácido úrico. Los diuréticos tiacídicos elevan el ácido úrico en sangre. Seguimos. Muy bien, hablemos un poquito de quién nos ayuda a depurar lo que comemos, ingerimos o nos inyectamos. Hablamos del citocromo P450. Siguiente, ahí está. Es un sistema multienzimático, por si acaso, ¿sí? Que hace reducciones redox. Eso es lo que hace, reducciones de óxido de reducción. Y tiene una variabilidad genética, especialmente las enzimas CYP2D6, la C9 y la 3A4. ¿Sí? Esto explica la diferencia en la respuesta farmacológica, incluso entre hermanos, a un mismo medicamento y a una misma dosis. Seguimos. Muy bien, ¿qué serán esas cositas? ¿Qué son? Son porfirinas. Acuérdense de los porfirinos. Son porfirinas. Las porfirinas no solamente van a integrar la hemoglobina, van a integrar a las enzimas citocromo oxidasa, citocromo reductasa, citocromo hidrolasa, que son enzimas redos. ¿Sí? Ojo, no solamente necesitamos hierro para el transporte y el almacenamiento. Para el transporte con la hemoglobina y el almacenamiento del hierro
perdón, del oxígeno con la mioglobina, sino también necesitamos hierro porque en estos núcleos pirrólicos denominados porfirinas, el hierro es un cofactor enzimático. ¿Sí? Es un cofactor. ¿Por qué el paciente cae en estrés oxidativo cuando tiene anemia? ¿Por qué no puede poner bien su hígado? Un paciente con anemia neurogénica o desnutrición, y por esto, no tiene hierro. No tiene hierro. Paciente va a estar cansado, le das alcohol, pues le gastas para siempre. Se hace pollo. Seguimos. Seguimos. Muy bien, miren, algunos ejemplos de citocromos, ¿sí? No solamente los citocromos los encontramos en el hígado, los encontramos en el músculo, pulmón, intestino, riñón, cerebro. ¿Seguimos? Ahí está, seguimos. Muy bien, ¿qué es eso? Dos hamburguesas. No son dos hamburguesas. Véanlo bien. Son mitocondrias, muy bien, ¿no? Parecen carnes. Muy bien. ¿Qué observan? Al que me dice que son estos gránulos, en la matriz, pero que no ladre. Al que me dice que son esos gránulos, le pongo un punto. ¿Qué? Ribosomas. No hay ribosomas en la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial. No hay lisosomas en la matriz mitocondrial. No hay orgánulos en la matriz mitocondrial. Recuerden que hace 2.500 millones de años esto fue un procariota. No. El ADN no está condensado en la matriz mitocondrial. Sí, eso. Lo acabamos de tratar. Son gránulos citocromáticos. Son los gránulos citocromáticos. Los citocromos son las enzimas más grandes. Pero esos no Por están eso en incluso los las complejos crestas mitocondriales. enzimáticos se ven en esta micrografía electrónica como gránulos citocrómicos. Muy bien, seguimos. Doctor, ¿los citocromos no estaban en mayor medida en las crestas? ¿Sí? Sí, esta es una muestra para microscopía. ¿Sí? Están pegados a las crestas, pero con alcohol se lo ha degradado para poder observar. Esos son los gránulos citocromáticos. Los gránulos citocromáticos. ¿Sí? La mayor cantidad de enzimas las tenemos en la cresta. Con el alcohol podemos fijarlo para poder verlo sueltos en la matriz. Está desnaturalizada esa mitocondria. Ya. Estas son preparaciones para demostración educativa. Acá hay, por ejemplo, algunos inductores enzimáticos. ¿Quiénes inducen, por ejemplo, a este citocromo? Al 1A2. El omeprazol, la insulina. Es decir, si yo le doy omeprazol a ese paciente en su hígadito va a formar y va a activar a ese citocromo en específico. Por ejemplo, los citocromos, el segundo, el 2B6, ¿no? ¿Por qué le dan a algunos bebitos con ictericia fenobarbital? No, ya sé que convulsiona, pero el fenobarbital además de ser antiepiléptico, ¿qué hace? Induce en el hepatocito la mayor expresión de ese citocromo. Por lo tanto, si ese citocromo empieza a formarse más, y el niño, por ejemplo, el neonato tiene una sepsis, el antibiótico que se utilice, habitualmente cefalosporinas o penicilinas, se degradan más rápido por la mayor actividad de este citocromo. Por eso son inductores. Muy bien, seguimos. Y acá vemos, por ejemplo, algunos inhibidores. ¿Sí? Seguimos. Muy bien. Recuerden que tenemos que aprender la curva de concentración y tiempo, que nos permite identificar el pico máximo en mi vida
y duración del efecto. Seguimos. ¿Qué será el índice terapéutico? Es la relación entre la dosis tóxica y la dosis efectiva o concentración eficaz. ¿Sí? El índice terapéutico entonces viene a ser la división o cociente entre la dosis tóxica y la dosis efectiva. Hay medicamentos que tienen un índice terapéutico y por lo tanto un rango terapéutico bastante corto, como la warfarina. ¿Sí? Bien corto como la warfarina. Digo, sí. Seguimos. Y por ejemplo, para que salga en ese índice de toxicidad, o más bien dicho, sí, claro, ¿no? En la curva de toxicidad se supone que el 50% de la población debería morir, ¿no? ¿Y cómo lo hacen en el ensayo, no? Bueno, se hace en sujetos de experimentación. Pues por ratones. Bueno. Muy bien. Monitorización terapéutica. ¿Qué es la monitorización terapéutica? Es la medición de las concentraciones plasmáticas cuando sea necesario. Hay medicamentos que necesitamos ver cómo va su concentración para ver su efecto terapéutico. Por ejemplo, el ácido valproico, la fenitoína, en algunos casos, cefalosporinas. ¿Sí? Por ejemplo. Es útil en fármacos con margen terapéutico muy estrecho. Ácido valproico. Seguimos. Y la farmacotoxicidad es la capacidad de un medicamento para producir efectos indeseados, incluso tóxicos en el organismo. Seguimos. Ahí está. A dosis terapéutica, la farmacotoxicidad tiene un nombre específico: reacción adversa a medicamentos. Con una sobredosis, sí, la cantidad excesiva del medicamento puede ser letal porque produce falla multiorgánica. Hay dosis acumulativa crónica. Yo conozco, por ejemplo, algunos mineros ilegales que vienen como pacientes. Dicen, yo tengo por ahí un pocito, ¿no? Pero ya te das cuenta porque ya están con la marcha tabética. Usan mercurio. Sí, usan mercurio. Esto es ilegal. Solo porque clínica más o menos y el antecedente ya. Tengo Parkinson. Ahí ya choché. Parkinson y cuántas más. ¿No? Seguimos. Ojo. En los años siguientes ustedes van a ver la cantidad de enfermedades, especialmente cardio y neurodegenerativas de los ilegales. Lo van a ver. ¿Qué causa farmacotoxicidad? Interacciones medicamentosas, factores individuales y el uso incorrecto por errores de dosificación o automedicación. Seguimos. Importante, ¿no? Farmacoeconomía. Estudie y compara costos, los riesgos y beneficios de terapia. Por ejemplo, ¿qué nos ha pasado en estos últimos 6 meses? 7 meses, 8 meses. No había insulina, no ha habido fármacos antineoplásicos, no ha habido antiarrítmicos ni antihipertensivos. ¿No? ¿Qué ha pasado? Nada, que la guerra. Nada. Hay que hacer un mea culpa, ¿no? Lastimosamente tuvimos un pésimo ministro, se los digo especialmente a los que son de APP. Tuvimos el peor ministro en los últimos 8 años, el peor ministro de salud. Lastimosamente de nuestra región, pero fue el peor. Y si viene acá, lo vamos a sacar. Fue el peor. Por ejemplo, cuando ustedes se van a un país, le dicen santifícate aquí, entonces ella, por ejemplo, saca su pasaporte y dice, no, yo soy Medina de Rosario Vázquez Cruzada. Y yo soy peruano de sus datos. Los medicamentos tienen un proceso similar. ¿Sí? Es decir, yo necesito certificar un medicamento, es decir, necesito que se cumplan 3 estándares. Primero, que el medicamento sea una molécula similar a la original. Eso se llama ensayo isomolecular. ¿Sí? Luego, el efecto terapéutico se llama ensayo de bioequivalencia. Luego, los eventos adversos y farmacotoxicidad se llama estudio de isotoxicidad.
Son los 3 estándares internacionales de todo medicamento que uno compra para su país tiene que revisar. ¿Sí? Y quieren que les diga algo, no se hizo esto desde diciembre del 2022. Gracias. ¿Sí? No se hizo. Entonces, ¿qué se hizo? Politizar todo. Entonces, no se nombró una comisión. Ustedes saben que el IGEMIC debe ser dirigido por un químico farmacéutico, pero no por una comadre que también es cirujana en Chiclayo y que bueno, no nombra así. ¿Ya ves, Vic? Jefe de IGEMIC. Y obviamente no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? IGEMIC pone equipos. Ya. ¿Has comprado insulina Glargina? ¿De dónde? La India. Te vas hasta Bombay y haces esos estudios. Sí, así es. Así es. Es una amiga que trabaja en IGEMIC. Y he seguido hasta la India, he ido hasta Australia. Porque tienen que hacer esos estudios. Puede que te paga. Esta vida no te vas a ir a morir de tiempo. ¿Qué van a hacer ahí? Primero, el estudio de ISO molecular, luego el de ISO equivalencia, luego el de ISO toxicidad. Te demorarás 1 o 2 meses, ¿no? Te dará el cólera, así es que te pasa la India. Pero tienes que hacer tu chamba. Para eso te pagamos con estos fósforos que compramos, para nuestros impuestos. ¿No? Eso tienen que hacer. Y eso no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, cuando la política se mete a un punto muy crucial, ya fuimos, felizmente no salieron elegidos. De verdad, gracias a Dios no han salido elegidos. Por el bien de los pacientes. Por el bien de los pacientes. ¿Sí? Lo paisano, ¿eh? Qué pena. Pero no salieron elegidos. Eso es lo bueno. ¿No? No porque es mi comadre ya te meto acá. Mira cuántos daños nos han hecho. Y nos hemos hecho, nosotros por negligentes. Porque habiendo notado aquello, nos pusimos el dedo en la llaga. No pusimos el dedo en la llaga. Por eso en el debate de ayer se sacaron las púas, pero eran ciertas. ¿Cierto? Rescatando un cadáver, ¿no? Petroperú. ¿Y las postas cómo están? ¿Cómo están las postas? Decirlo como es. Normal, se caen. ¿No? Se caen. No hay plata para continuar los proyectos que cierta persona puso primera piedra. Pero no hay plata. Pero le dan a Petroperú a seguir rescatando el muerto. ¿No? Estamos hablando de farmacoeconomía, muchachos. Es la primera petrolera que conozco que pierde plata. El combustible es el negocio. ¿Sí? Así es. La que le cae el se lucha. Pero es la verdad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. ¿No? Esa es la aplicación de la farmacoeconomía. Ustedes van a ser personal que razona, ¿no? Que no se van a dejar confundir por una A, por más grandaza y dinero que les den. ¿No? Plata con la cancha. Ustedes son mis alumnos. Son gente que piensa. ¿Sí? Por favor. Después celebramos con un chicharrón con su chela. Seguimos. Importante, ayuda a priorizar tratamientos con mayor valor clínico. ¿Sí? Contribuye a la sostenibilidad del sistema de salud y es clave en compras, formularios y coberturas. Seguimos. ¿No? Compara los costos, la farmacoeconomía. Es útil especialmente en medicamentos genéricos o terapias equivalentes. Seguimos. Yo les pregunto, si yo tengo dapaglifosina de marca, ¿sí? O tengo empaglifosina de marca, como Jardiance, pero sale, por ejemplo, una alternativa buena. No crean que las alternativas no son malas. Han pasado sus estudios de bioequivalencia, de isoequivalencia. ¿No? Y sale empaglifosina más cómoda de otra corporación, por ejemplo, de Radian, ¿no? De Adium. No es la Jardiance de Beringer, ¿no? La cómoda. Estamos en Cajamarca, ¿no? Donde nuestros políticos se tiran el canon. No es que no haya canon,
La pobreza es por los políticos, no por las mineras. Las mineras pagan su impuesto. Pero se tiran la plata, pe. Entonces quiero comprar empaglifosina para los pacientes. Con ese dinero que apenas tengo, pues voy a comprar el de Bella, voy a comprar la diario. Porque sé que tiene el mismo principio molecular, el mismo efecto, ¿sí? Y el mismo perfil de seguridad. Es loco. Seguimos. Ahí está. Ese es un concepto importante que vamos a tratar. A ver, búsquenlo. ¿Cuál? ¿Qué será? ¿Cuál? Quali es son las siglas de algo interesante. ¿Qué será? Quali no. ¿Cuál? 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 ¿Qué es cuál? ¿Cuál? A ver qué. Escucho. Quality Adjust Life Year, medida estándar de economía de la salud que controla la calidad y la duración de vida para evaluar el valor o la rentabilidad de un tratamiento médico o programa de prevención. Muy bien. Por ejemplo, excelente. Si yo quiero a un paciente adulto mayor que es hipertenso, ¿sí? Darle su tratamiento para que cumple, al menos llegue al tiempo de vida esperado para la población. Voy a escoger entre no darle tratamiento y darle tratamiento. Y luego, dentro de la segunda opción de darle tratamiento, voy a escoger. A este paciente le conviene o usar BRA, o usar IECA, o usar calcio antagonista. Y si tiene encima hipertensión más falla cardíaca, ¿no? Le convienen solo diuréticos o glucuréticos, como los inhibidores SGLT2. Entonces, a ese estudio de cuánto puedo mejorar la calidad de vida para llegar al tiempo de vida esperado, ¿sí? Y aplicamos el índice cual. Es un algoritmo, ¿sí? ¿Qué lo vamos a ir viendo? Seguimos. Muy bien. ¿Y por qué es útil la farmacoeconomía? Es porque nosotros lo aplicamos en el análisis de programas y políticas de salud. Seguimos. Uso racional de medicamentos, lo que les decía. Indicar solo el medicamento adecuado. ¿Sí? Cuando uno se va a esas casas geriátricas, se parecen declaraciones de, ¿cómo se llama? De testamento. Sí. Se van a las clínicas geriátricas y las casas, ¿no? Y a veces el paciente puede deglutir y le dan vitamina D. Se come un pedacito de mantequilla, un poquito de mantequilla con su pan y le siguen dando vitamina D. Mientras ustedes no demuestren que no lo necesitan, pues no le den. No le den, no le intoxiquen más el pobre hígado. Especialmente con las vitaminas liposolubles. Vitamina D para todo. No puede tener hijos, vitamina D. Se emborracha, vitamina D. ¿No? Para la pena, vitamina D. No es así. Y tenemos que elegir la dosis correcta, definir duración apropiada y vigilar la eficacia y seguridad. Y acá, vigilar eficacia y seguridad. No sé si ustedes han visto que llegan a los pacientes desmayados en la emergencia, los adultos mayores, como los colegas cardiólogos le dan 2 o 3 medicamentos a la misma hora para la presión. ¿Qué le dan? Losartán, nifedipino, isoprolol. Todo a las 8 de la mañana. Listo, a las 8 de la mañana. El SAMU lo está trayendo con 5 de la emergencia. ¿Qué has tomado? Doctor. Ustedes tienen que ser médicos que sepan distribuir sus dosis. Si ya saben que un calcio antagonista les baja la presión de forma rápida y encima, por ejemplo, lo van a combinar con un beta bloqueador, que llegan a la misma hora y el paciente se choca. Eso debería ser el caso.
5, pues. Se paren las 12. ¿No? Ya, los sartán le pueden dar 8 de la mañana, 8 de la noche. Pueden darle un diurético si es que lo indican 1 hora o 2 horas después de los sartán. ¿Sí? Pero en la mañana, mientras le dan el sartán, no le den el beta bloqueador. Denle 1 o 2 horas antes de la siguiente dosis de los sartán. Le dan a las 6 de la tarde su beta bloqueador. Isoprolol, carvedilol. De esa manera ustedes evitan que durante el mayor periodo de actividad el paciente haga 5. ¿No? Y si van a ser urólogos, no se les ocurra dosificar la transulosina en el día. Los unos 5 veces de la patada la transulosina. No, dicen, no hay que darle temprano, 7 de la mañana. ¿No? Recuerden que la transulosina fue un medicamento antihipertensivo, antes de ser un medicamento que relaja el músculo depresión de la vejiga. Su principal efecto es la hipotensión. ¿Sí? Es un bloqueador adrenérgico, alfa-adrenérgico, presinal. Actúa con el sistema nervioso central. Entonces está somnoliento y ¡pum! Cae. ¿No? Preferible darle en la noche. ¿A qué hora más el paciente prostático se queja? ¿En el día o en la noche? En la noche. A mí me tocó compartir habitación con un colega, mayorcito ya. No me dejaba dormir. Estábamos en un congreso en Los Ángeles. Cada rato, qué bestia. Yo llegaba cansado, pero son como 11 horas viajando de acá, desde Lima. Hicimos una parada en Ciudad de México. Llegué cansado de hambre, comida, mi cama. ¿No? El colega, para el colmo, me toca la habitación que era compartida entre caballeros. ¿No? Yo al día siguiente más cansado tomando café. El colega me dijo, me tocó la meadera, doctor. Pobrecito de verdad. O sea, yo incómodo porque no podía dormir y apenado porque me vi en unos años cómo me va a pasar. Entonces me di cuenta que eso me va a pasar. No lo señales a tu compañero. Eso, ¿no? Y para colmo de males, el colega siendo médico le había dado transulosina para que tome en la mañana. No veo que como desayuno, dicho y hecho, el colega se chocó, le dio hipotensión en la conferencia y era el ponente. Un colega de Medellín, el tele de ponente. Pero iba a un hospital, lo trataron, le mejoraron la presión, pero le dejaron su vigilancia de Eugenio. Le pusieron solo. Está mal indicado la alimentación. ¿En qué momento molesta más? En la noche. ¿En qué momento más hacemos hipotensión? En el día. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Vigilar la seguridad. Muy bien. Importante. ¿Todo lo que recetan hace bien? No. Entonces, ante la infinidad de lectura crítica que teníamos que investigar en la universidad, en dos universidades canadienses empieza a surgir la medicina basada en evidencia. McMaster, se empiezan a dar cuenta que no todos los ensayos pueden ser resumidos en un solo libro para obtener información útil. Y empiezan a diseñar los docentes de McMaster, empiezan a diseñar una serie de estrategias para valorar qué es lo que nos va a servir, qué ensayo nos va a dar una información relevante. Y establecen algunos criterios para evaluar los estudios de investigación. ¿Sí? Que sirvió para que muchos gobiernos y muchas sociedades científicas hagan sus guías de práctica. ¿Sí?
empezaban a hacer sus guías de práctica clínica porque era la mejor forma de integrar la evidencia disponible, ¿no? Se podría considerar la experiencia clínica, pero en base al resultado de estudios aplicados en grupos poblacionales. Y también incluye también los valores y las preferencias del paciente. Hay pacientes que no quieren orinar mucho o no quieren que se les hinchen los pies cuando le dan tratamiento para la hipertensión. Hay gente que viene leyendo y dice, no quiero nifedipino porque me hinchan los pies. ¿Sí? O dicen, yo no quiero hidroclorotesina porque cada rato me voy al baño. Y encima sufro de la próstata. Les dicen así, ¿no? O son damas que están con incontinencia, posmenopáusicas, y ustedes dan hidroclorotesina, ¿no? Porque no se hinchan, pero se orina cada rato. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos de la medicina basada en evidencia? Primero, formular una pregunta relevante, metodología PIC. ¿Sí? Ustedes ya lo saben, ya han llevado metodología. Luego, buscar la mejor evidencia disponible para contrastar una intervención. Y luego, evaluar críticamente la calidad de la evidencia. Y de acuerdo a lo que ustedes encontraron como beneficioso, aplicarla en la práctica. ¿Sí? Recién, aplicarla en la práctica. La mayor parte de guías que ustedes repasan, que leen, todas ellas han pasado por 2 o 3 años previos de revisión. 2 o 3 años previos. Si una guía no nace de la noche a la mañana. 2 o 3 años previos, en la cual un comité de expertos, ¿sí?, metodólogos, hacen la revisión de la evidencia. ¿Sí? Hacen la revisión de la evidencia. Muy bien. ¿Y cuáles son las jerarquías? Las revisiones sistémicas y guías clínicas, los ensayos clínicos aleatorizados, los estudios de cortes y al final las series de casos y opinión de expertos. ¿Sí? Eso de acá es como el chisme. Esto me fue bien, de repente le hace bien al paciente. Eso es el chisme. ¿Sí? El estudio de corte y el estudio de casos y controles. Esto ya es una certeza. Ensayos clínicos aleatorizados ya es una verdad clínica. Una revisión sistémica y guía clínica es una verdad clínica aplicada. ¿Sí? Y miren, cuando tenemos un ensayo clínico aleatorizado, nos permite evaluar la eficacia de una intervención. El año pasado, uno de sus compañeritos que ahora ya está siendo internado, está haciendo un proyecto muy bonito. Está haciendo un proyecto muy bueno. En base a un estudio que hicimos hace muchos años. Me dice, doctor, en el mercado hay 5 antidiuréticos: amitriptilina, pregabalina, gabapentina, ¿sí?, duloxetina y el mismo ácido uracil. ¿Sí? Ojo, digo antidiurético, no estoy hablando de analgésicos, no estoy metiendo tramadol, no estoy metiendo codeína ni paracetamol. ¿Sí? Antidiurético. Entonces él está haciendo sus 5 grupos. Está haciendo un ensayo clínico de atención. Esperemos que lo vaya. Está haciendo sus 5 grupos. Claro que pedí un préstamo más, porque si no, no hay como competir. ¿Sí? La ventaja es que un ensayo clínico aleatorizado reduce sesgos mediante aleatorización. ¿Cómo puedo aleatorizar? ¿Cómo puedo distribuir la muestra? ¿Sí? Hay distribución randomizada o aleatoria y hay distribución sistemática. Por ejemplo, levanten la mano quienes son de Cutervo. Ya, listo. A él, por ser de APP, amlodipino. No, beta bloqueador. Listo. Levanten la mano quien es de Contumazá. No hay ninguno. Levanten la mano quien es de Chota. Eso soy un montón. 1, 2, 3, 4, 5. A los 5, por ejemplo, los ataques. ¿Por qué no levantas tu mano, Iván? Levanten la mano quienes son del Colegio San Fernando.
1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. A eso digoxina. Digoxina. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Aló? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Y tópico. Doctor, ¿hicieron ustedes, avisaron que entraron a la sala? Ya, voy a comenzar ahorita con estudios básicos. ¿No puedo saber qué es lo que decía? Por eso quiero ver quiénes están haciendo esto. Voy a preguntar por ejemplo para que pase el dato de quiénes han estado, porque eso se hará dos niños, tres. ¿Puede pasar el número de los pásenlo. A ver, muchachos, seguimos. Muy bien. ¿Por qué se reduce el sesgo mediante la aleatorización? Una cosa es distribuir sistemáticamente, por ejemplo. Distribuirlos por categorías no es aleatorización. Van a tener resultados diferentes porque hay perfil del sujeto de estudio diferente. Entonces, una cosa es que yo cojo, por ejemplo, de 3 en 3, 1, 2, 3, así de 3 en 3, ¿no? Y otra es que escoge yo al azar. Entonces, la mejor forma de aleatorizar resultados es distribuyendo también al azar a los sujetos de experimentación. Entonces yo no puedo decir, ya, tú eres chutano, tú por acá, tú eres de Cutervo, tú por acá, tú eres de Bambamarca, tú por acá, tú eres de Jaén, tú por acá. No. Eso se llama sesgo de selección. ¿Sí? Sesgo de selección. Entonces, ¿qué hacemos con el ensayo clínico aleatorizado? Perdemos ese sesgo. ¿Sí? Perdemos ese sesgo. Siendo así una base importante en la medicina moderna, la aleatorización. Seguimos. Muy bien. Una guía práctica traduce la evidencia en recomendaciones prácticas, ayudando a estandarizar el tratamiento, pero debe adaptarse siempre al contexto local. ¿Sí? Seguimos. Y ojo, acá. Por ejemplo, acá tengo una guía de síndromes coronarios, de la AJA y la ACC. Acá tengo una guía de manejo de hipertensión arterial de salud. Y acá tengo una guía de insuficiencia cardíaca aguda y crónica actualizada en 2023, con autoría en 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología.
son documentos no solamente de herramienta clínica, sino son médicos legales, porque esto la respalda cuando ustedes van a actuar. Seguimos. Y la integración clínica y farmacoterapéutica. En realidad, lo que no tiene el ICMIS es un instituto de investigación. Cada hospital hace su guía. Y eso no está. Eso no está. No está. Ojo, ¿cuál es la ventaja de integrar los conocimientos clínicos y la farmacoterapia? Porque la primera ventaja es que la farmacodinámica va a explicar la respuesta del tratamiento que ustedes están aplicando. La farmacocinética les va a orientar la dosis y el intervalo. ¿Sí? Yo he visto por ahí pues, unas indicaciones que dan pena, ¿no? Por ejemplo, cefalexina, una tableta cada 8 horas. Cefalexina tiene un tipo de vida media de 4 o 5 horas y que darla cada 6 horas. Y la medicina basada en evidencia define qué intervención tiene mejor respaldo. ¿Sí? Tiene mejor respaldo. La siguiente. Así es como integramos mejor. Entonces, ahora usamos nuestra inteligencia artificial. Entonces yo le doy conceptos y me lo integra. Descargo y eso les voy a enseñar a ustedes. Descargo yo contenido obtenido en mis diapositivas y le pongo, ¿no?, orden. Y utiliza gráficos de libros. Ahí está. Claro. Esto se llama gráfico tripartito. Entonces, ¿qué es la medicina basada en la evidencia? Es el primer gráfico, ¿no? Es el uso del conocimiento explícito y eficiente en el beneficio del manejo del paciente. La farmacoterapia clínica integrada es el proceso de atención centrado en el paciente que garantía el uso adecuado de medicamentos. ¿Por qué se deben integrar ambas? Y ahí les he puesto las ventajas. O sea, yo el contenido de un libro, como el Velázquez, ¿sí?, lo he copiado y miren cómo me lo he organizado, ¿no? Asegura decisiones terapéuticas sustentadas, reduce variabilidad clínica y errores, ¿sí?, mejora la efectividad, seguridad y eficiencia de la farmacoterapia, promueve el uso racional del medicamento y la sostenibilidad del sistema de salud y coloca al paciente en el centro del cuidado. Esto de acá, miren cómo lo he integrado bonito. O sea, yo les he puesto las 3 diapositivas, de hecho una sola, la inteligencia artificial. Seguimos. ¿Sí? Importante. Ustedes tienen que saber acerca de la formulación de un prospecto clínico farmacológico. ¿Sí? Ustedes tienen que valorar la evidencia, evaluar la evidencia, aplicar la toma de decisiones y evaluar los resultados y retroalimentar. Yo aprendí así, con este tipo de pacientes va mejor con esto y justo lo que indica la guía. Paciente con solo hipertensión, sin falla cardíaca, cualquier antihipertensivo. Hipertensión de grado 2 sin daño en órgano blanco, hipertensivo en doble combinación. Pero si tenía diabetes y encima tenía falla cardíaca, y añadía un ISGLT2 y le quitaba el diurético chinchoso, mejoraba. Pero si era un FEBI disminuido, ya, espironolactona. De paso que le evitaba la hipocalemia. ¿Sí? Entonces uno va retroalimentando. Seguimos. Con el tiempo la medicina va a ser personalizada también. Es decir, se va a buscar un perfil genético, genómico, clínico y estilos de vida de una persona para orientar mejor la decisión terapéutica. Seguimos. Entonces debemos concluir que la farmacología terapéutica integra ciencia y práctica clínica, el conocimiento de la farmacodinámica y farmacocinética, mejora la prescripción para no cometer las burradas como la de la cefalexina. La farmacoeconomía y la medicina basada en evidencia fortalecen decisiones seguras y eficientes. Ojalá que el ministro que venga en los años siguientes, en el gobierno que sea que venga, ya no puedo pedir más, ¿sí?, sea alguien que use la medicina basada en evidencia. ¿Sí? No, porque mi comadre no. Medicina basada en evidencia.
No, que sea perfecto, no. ¿Sí? Se miran ahí las cómplices. Eso es lo que se tiene que hacer. Ustedes tienen que aplicar la medicina basada en evidencia hasta en su posta. Hasta su posta. Si hay algún problema legal, ahí está, una guía de salud. Si aplicaron, ok. ¿Ya? Bueno, seguimos. Muy bien, muchachos, nos vemos el miércoles.